Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en esta propuesta, que para nosotros es realmente muy interesante. Y bueno, contarles que continuamos con el ciclo de charlas relacionadas con la exposición Miradas Pioneras de la Arqueología Uruguaya. Y bueno, como ya lo he dicho, esta es la tercera charla y como ya lo dije en las dos primeras, esta exposición que está realizada fue pensada para ser realizada justamente en el marco del 8 de marzo, tiene como eje que el género, como la definición de género como un derecho humano, y tiene como objetivo visibilizar a las mujeres en el desarrollo de la arqueología en el Uruguay. En ese, digamos, con ese objetivo se tomaron tres ejes temporales, que pudieron haber sido otros, pero en este caso decidimos tomar estos tres ejes, que tiene que ver con la primera mitad del siglo XX, y allí se homenajearon a tres pioneras, que estuvimos hablando de ellas la charla pasada, que fueron Bel Clavel y de Olivera, Leila Tuya de Maeso y Violeta Bonino de Langut. Un segundo periodo relacionado con la década de 1970, que ahí estaremos homenajeando a lo que son las mujeres participantes del Centro de Estudios Arqueológicos, y que es la charla que hoy se va a ofrecer. Y una tercera etapa que está relacionada con la década del 80, que tiene que ver con las primeras egresadas. Decirles que esta exposición es una investigación que, si bien el guión es del museo, es una investigación, es una exposición colaborativa, en el sentido que la investigación, los textos y las fotografías pertenecen a diferentes investigadores, de diferentes instituciones también. En este caso han participado la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural, la propia Dirección Nacional de Cultura, el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay de la Facultad de Humanidades, el Museo Nacional de Antropología, las propias homenajeadas, las instituciones a las cuales perteneces y a las cuales han pertenecido, y por supuesto familiares y amigos que también han aportado importantes datos, fotografías, etc. En segundo lugar, decirles que esta charla de hoy, que va a tratar sobre las mujeres del CEA, va a estar dada en primer momento, va a ofrecer una charla más de corte vivencial, digamos, que la va a dar Mabel Moreno, y luego va a seguir la charla Elena Sacconi, Jimena Blasco y Eugenia Villamarzo, desde justamente la investigación que ellas tres han realizado. Como último, simplemente decirles que Mabel Moreno, que así como las integrantes del CEA, luego se recibió de antropóloga social y en ese sentido ha desarrollado diferentes investigaciones, y actualmente está trabajando en la posibilidad de un museo, ¿verdad?, en la zona del Cabo Polonio con otras colegas. Museo y parque subacuático. Y parque subacuático, muy bien. Bueno, nuevamente agradecerles a todos que nos acompañen, porque obviamente esta compañía es la que hace que esto sea posible. Muchas gracias, y las dejo primero con Mabel Moreno y luego continuaremos con Elena, Jimena y Eugenia. Mabel. Gracias. Cuéntanos, Mabel, ¿qué nos vas a relatar un poquito? Bueno, yo me voy a referir a lo que fue el Centro de Estudios Arqueológicos, la figura de Antonio Taddei en él, y la creación de la carrera de antropología en la que todos trabajamos. Si bien el homenaje que el Museo Nacional de Antropología nos brinda a las mujeres que colaboramos en las actividades que concluyeron con la creación de la carrera de antropología en la Facultad de Humanidades, que mucho agradecemos, la verdad es que nada hubiera sido posible sin la incansable labor realizada por el contador Antonio Taddei conjuntamente con el grupo de colaboradores, y también con la creación del Centro de Estudios Arqueológicos, desde el cual se pensó, discutió y elaboró un pensamiento colectivo que culminó con esas etapas sin diferenciación de sexos. El CEA fue creado como una institución privada el 6 de marzo de 1969, y su personería jurídica le fue otorgada el 8 de enero de 1970. Su finalidad fue el estudio científico de la arqueología y la prehistoria del Uruguay,
la publicación de los resultados obtenidos, así como la difusión de la arqueología nacional, mediante conferencias y eventos científicos en el país y en el exterior. También promover la investigación y la enseñanza de la arqueología nacional por todos los medios posibles y propiciar el intercambio cultural con instituciones afines científicas. Tener un local social acorde a las actividades a desarrollar y crear una biblioteca y museo con los materiales obtenidos en las distintas investigaciones a realizar, más libros que se destaquen por su valor didáctico y científico. Su lema ante la indiferencia oficial fue transformar los yacimientos arqueológicos en historia, pues se imponía salvar esos patrimonios para la posteridad, que su generación no era nada más que depositaria, y sin olvidar que las futuras generaciones nos pedirán rendir cuentas de lo actuado. El pionero profesor Antonio Taddei y sus colaboradores hicieron posible esta obra que parecía demasiado ambiciosa y pudo ser realizada porque él no escatimó esfuerzos para que la misma fuera posible. Su infatigable labor de investigación científica, muy larga en el tiempo, que comenzó en el viejo local de la Facultad de Humanidades de la calle Juan Lindolfo Cuestas, que se aunó con su función de maestro de casi todas las generaciones de interesados en el tema primero, que se integraron a la institución, y luego fue también orientador de licenciados en arqueología durante 18 años. Como director del CEA, en el tiempo que la institución funcionó, desarrolló docencia, consejos, bibliografía y conocimientos a quienes lo necesitaban. El aporte del CEA bajo la tutela de la Arqueología Nacional durante sus 18 años de vida se visualizó en investigación, formación profesional, promoción y divulgación del trabajo antropológico y de la arqueología nacional en particular, y en participación en eventos científicos, tanto nacionales como internacionales. La importancia de su aporte se refleja en sus trabajos en áreas como Salto Grande, en su rescate de los años 1974 a 1980, conjuntamente con el Centro de Investigaciones Regionales de Concordia, y luego en los años 1974-75 en el área de Rincón de Landa, en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, dirigidos por la doctora Antonio Rizo de la Universidad de La Plata. Luego en Brasil, entre 1978 y 1980, la zona del río Jaguarón y Santa Victoria do Palmar con el Instituto Anchietano de Pesquisas, dirigido por el profesor Ignacio Smith e Itala Basile Becker. Y en los años 83-84, Cuaraí y Santa Cruz, con el Centro Encino de Pesquisas Arqueológicas, CEPA, que lideraba Mens Ribeiro, además de otras investigaciones. En el país, además de lo ya indicado, también estuvo las investigaciones en el área de Palmar de los años 1980-82, conjuntamente con el GALI, Grupo de Arqueología del Litoral de Yum, Museo Municipal de Fray Bentos y Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Allí se ubicaron 3 fechados radiocarbónicos, 7.000 antes del presente, 2.000 antes del presente y 150 antes del presente. En Paso Severino, en 1981, como parte del proyecto de rescate arqueológico presentado ante el CONICIT de Uruguay, se efectuaron también investigaciones previas a la represa de Ose. La magnitud de los trabajos realizados por el CEA, una institución privada que solo dependía de los aportes sociales. Tanto es así que dependía de sus aportes sociales que, por ejemplo, cuando por primera vez vino el doctor Astral a Uruguay, fue recibido en mi casa durante una semana que dio su curso. Y después, cuando empezaron los cursos en la Facultad de Humanidades, él venía desde Buenos Aires todos los fines de semana, y todos los fines de semana se quedaba en la casa de Antonio Taddei. Eso da un volumen de lo que colaboraban los integrantes del CEA, ¿no? Se constata por el volumen de las investigaciones del CEA abarcando las zonas de la costa atlántica,
costa del Río de la Plata, Bajo Río Uruguay, Laguna Merín, norte y centro del país. En relación a la costa atlántica y como fruto de nuestras investigaciones en Cabo Polonio, realizamos el primer y único en ese tiempo análisis polínico referido a un sitio arqueológico en 1974. El mismo fue procesado en La Plata por Jorge Baeza, dirigido por el doctor Héctor D'Antoni, director del Departamento de Paleontología de la Universidad de La Plata. Todo esto y mucho más fue posible porque en la dirección del CIA estuvo su presidente y creador, profesor Antonio Taddei, nuestro querido Tico para los amigos, hombre de sonrisa fácil y mirada sumamente atenta y vivaz. Gustaba de contar historias de animales o de las etapas de futbolista en Sudamérica o de sus viajes al Mato Grosso, Brasil, en el encuentro con los bororos, que fue un grupo que le permitió hacer etnoarqueología con técnicas experimentales, como por ejemplo lograr hacer el fuego, estudiando su vida, su tecnología, sus ceremonias que le permitieron aplicarlo luego a las investigaciones realizadas. Hizo en su vida muchas cosas, pero la culminó siendo arqueólogo y padre de la arqueología científica del país. Se construyó a sí mismo cuando aquí no existía la disciplina. No le alcanzó la enseñanza recibida como profesional universitario de contador y siguió aprendiendo y enseñando toda su vida, contando con diversas figuras internacionales que lo apoyaban, desde la UBA, en Europa Muller-Beck, en Estados Unidos Bette Meger y Clifford Evans del Smithsonian. Taddei nació en 1908 de una familia italiana de inmigrantes cuya segunda generación estaba radicada en Durazno. Nos contaba que por su tradición italiana es que le venía su sentimentalismo meridional que lo hiciera entonar en los campamentos dulces canciones en su armónica. Por sus pagos de Durazno era su afición hacia el Río Negro Medio, desde su confluencia del Tacuarembó al Xi, lugar donde aprendiera a conocer la fauna del lugar, la flora, a través de los relatos de los paisanos y por observación propia su arqueología. En aquel país de principios de siglo, sus padres hicieron fortunas con una fábrica de baldosas. Él podría haber continuado el negocio familiar o de deportista, o podría haberse estancado después de su carrera de contador en 1932. Pero eligió seguir sus muchas inquietudes porque siempre había algo más para aprender. A través de las palabras de su hija Graciela nos dice que Taddei, carente de facultad donde estudiar, Tico se había adosado en 1952 a la gente de geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Después de una decena de años de recoger material lítico y cerámico, de ser desde el 1941 tan solo un coleccionista, por seguir el rastro de unos alemanes que en la preguerra estaban construyendo la represa del Rincón del Bonete y se llevaban lo que ellos llamaban unas piedritas lindas. Después de haber participado en el Centro de Estudios de Ciencias Naturales dirigido por Francisco Olivera, mientras aquella colección empezada con el solitario arribo de una sola punta de proyectil seguía creciendo, Tico tenía muchas más preguntas que respuestas para hacernos. Estudió todo lo que pudo, conectándose con investigadores brasileños y argentinos que lo introdujeron en la prehistoria del área. Los misterios de la talla de la piedra le fueron revelados. Los ojos verdes de papá, dice Graciela, que no dejaban de madurar, se preparaban. Fue en uno de aquellos salidas de campo con su amigo el profesor de geografía Jorge Chevatarov, allá por Artigas, a las orillas del Catalán Chico, el 5 de enero de 1955. Había descubierto al precerámico catalanense, el yacimiento más grande y antiguo entonces del Uruguay, o como él gustaba decir, en el estado actual de nuestra ignorancia. Este hallazgo concentró muchísima atención científica en él y en el continente americano, que hizo trascender la figura de Tico en el exterior.
Taddei siempre se refirió a ese momento y contaba que el intercambio con el profesor Jorge Chebatarov allá en Artigas, a orillas del Catalán Chico, el 5 de enero de 1955, cuando Tico levantó un pedazo de arenisca silicificada, la observó y le dijo a Chebatarov: esto es industria humana. Y Chebatarov le contestó: ah, Taddei, usted siempre el mismo, encuentra talla en cualquier pedazo de piedra. Y siguió con la observación que estaba realizando. Y Tico, sin levantar la voz, le contestó: usted sabrá mucho, Chebatarov, pero si yo le digo que esto es industria humana, es industria humana. Y efectivamente lo era. En ese momento, Tico tenía 46 años y empezaba una nueva etapa de su vida, una nueva carrera que ya le estaba reservado un lugar en los manuales de la prehistoria americana por todo el conjunto de su labor. Desde esa época, Taddei repartió sus amores entre el río Negro Medio con sus puntas de proyectil de cazadores superiores y su cerámica, y el arroyo Catalán Chico con sus trabajos, pero también con el gran reconocimiento internacional que él mismo le proporcionó. Mucho se dirá respecto a sus aportes profesionales, que hoy incluso sirven de referencia cuando se cita la arqueología. Ver, por ejemplo, el Latin American Antiquity de diciembre de 1994 en la página 388. Y aún resta mucho más por decir de su labor, aportes y sus consejos, instándonos siempre a ser más y mejores personas y aprender a ver y desarrollar el ser humano que está frente a un artefacto. Atrás quedaban sus años incansables de viajero por el Brasil, especialmente por las tierras de los indios bororos, con quienes tantos dialogó y aprendió. Era el momento oportuno de la arqueología, pero más aún de la docencia. Así pues, el inquieto Tico encontró una nueva profesión cuando otros están a punto de alejarse. Enseñó la arqueología, la etnografía y la antropología física, o sea, todo lo que había estudiado, y por sus encuentros con los indígenas de Brasil. Las innumerables piezas que logró reunir llenaron su casa, y cuando ya no había más lugares, entonces es trasladada a los sótanos de la vieja Facultad de Humanidades de la calle Lindolfo Cuestas. Allí él estuvo, compartió con los estudiantes y con las inundaciones que tenía ese magnífico edificio, hasta que la misma fue trasladada al Museo de Historia Natural, que fue nuestra casa, la casa del CEA. Por muchos años allí se trabajó, se estudió de manera integral y se difundió mucho saber acumulado. Hoy la colección de Tico Taddei está en el magnífico Museo Antonio Taddei de la ciudad de Canelones, en el Parque Artigas, creado a instancias de su alumno Jorge Femenías en 1997. Desde allí se le recuerda. Fundó el CEA y en el mismo se formaron muchos investigadores, ávidos de conocer, descubrir e intercambiar experiencias. Las reuniones se hacían semanalmente entre todos los interesados, ávidos de conocimiento. Los ciclos de conferencias en la sala principal del Museo de Historia Natural de Montevideo eran siempre a sala llena. Así, paso a paso, fue creciendo la antropología nacional, y de esa época, como hitos, tenemos 7 congresos nacionales y 6 del litoral, y grandes proyectos de investigación, como fue Salto Grande, continuado luego por UNESCO en los años 76 a 1978, trabajo que no hubiera sido posible sin todo el trabajo de base del CEA y los colegas del grupo del Museo Arqueológico de Salto, consiguiendo el profesor Taddei los 3 primeros fechados radiocarbónicos de la isla de Arriba con el apoyo del Smithsonian. Siempre Tico manifestó que su mayor satisfacción en su carrera había sido la de contribuir a la creación de la Cátedra de Antropología en 1976 en Humanidades, como fruto de su incansable labor y arrollador empuje. Cuando se le ofreció la dirección del Departamento de Antropología, contestó con su característica humildad: yo no soy profesor, soy solo arqueólogo de campo. Pero este modesto arqueólogo de campo había donado toda su biblioteca entera para sentar las
bases de la biblioteca de los antropólogos. Es de tener en cuenta que en esa época no llegaba al país un especialista extranjero que no lo entrevistara interesado en sus investigaciones. Cierro esta exposición con las palabras que Tico nos pronunció a través de una carta que envió en diciembre de 1972 al no poder concurrir al segundo Congreso de Arqueología y segundo Encuentro de Arqueología del Interior de Fray Bentos por haberse roto el tendón de Aquiles en la fiesta de fin de año con sus alumnos mientras jugaba un picadito con ellos. Dice Taddei: nuestro grupo de entusiastas investigadores presenta ya cierta homogeneidad de intereses y enfoques, y en embrión algún modo de resolverlos. Son sacrificados y tenaces en adentrarse en el conocimiento del pasado uruguayo e impuestos de lo difícil de la aprehensión de su realidad cultural. Predicó con la humildad de nuestros aciertos de hoy, debe imperar sobre todo la postura debe primar la postura académica. Debemos madurar primero para tratar luego de superar la conjetura y sin pretender provocar resonancias en una persecución del conocimiento científico que a su vez tienda a enriquecer el acervo histórico nacional. Nuestra temática es sugestiva y atrayente. Alguien dijo que para honra de la historiografía americana no hay insecto más digno de estudio que el hombre, y el SEA estuvo en su gran momento de impulsar la parte que le corresponde en las ciencias del hombre, ya que se perfiló en nuestro medio, aún en sus modestas producciones, como una palanca para levantar a una arqueología enferma, descuidada por la docencia nacional. Nuestro aporte, a la vez que actitud generosa y fecunda al quehacer histórico, será amor a la tierra nuestra y a lo pretérito. Y termina Taddei diciéndonos en esa carta: ya hace buen rato venimos acostumbrados de un largo peregrinaje, descalzos, sin dineros y con los pies llagados. Pero sabemos nuestra meta y como en la cordillera de los Andes, los más jóvenes llegarán para dar el fruto a la arqueología nacional. Arqueología nacional sin brillos estéticos, verdaderas protoculturas que es el legado que nos dejaron los tecnos más desvalidos de la tierra, pero que son los nuestros. Así opinaba Taddei. Y lamentablemente, el 30 de abril de 1995, Antonio Taddei abandonó nuestro mundo material rodeado de sus alumnos, amigos y familiares. Sus cenizas fueron devueltas al Río Negro, junto al Xi, donde bordean los sitios que lo vieron nacer para la arqueología. Desde el centro del país, su fuerte espíritu para quienes hemos tenido el privilegio de ser sus alumnas y para otros que como él comparten los principios de amar la arqueología. Muchas gracias. Bueno, Mabel, la verdad que muy esclarecedor lo tuyo, realmente. Claro, sí. Creo que faltaba el redondear el tema, ¿no? Porque si no hubiéramos tenido a Tico Taddei, no hubiéramos podido hacer todo lo que hicimos, ¿no? Bueno, no sé. No, como quieras, quédate tranquilo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, realmente agradecerte, Mabel, porque además de que ha sido una narración muy, muy linda y muy emotiva, creo que también ha sido muy, muy clara en algunos aspectos, en lo personal, y creo que mis compañeros de generación o los más chicos, con alguna de estas cosas conocíamos, pero obviamente no con estos detalles, claro. Obviamente no. Acá yo iba a poner, pero no quise. ¿Puedo compartir unas imágenes? Sí, claro. Silvana. Sí. ¿Dónde? Acá. Ya va, es un segundito. Son unas poquitas imágenes, justamente las había puesto para ponerlas cuando
cuando Mabel estuviera hablando, pero realmente me pareció que no era necesario, ya que era muy claro. Bueno, para la mayoría los conocen, pero de repente para aquellos más jóvenes, esta es la imagen justamente de Antonio Tadei. Esta es la foto que aparte yo recuerdo el fallecimiento de Tadei porque justo estábamos en un congreso, en el congreso del 94 en Maldonado, y me acuerdo que llegó yo recién hacía poco que había empezado y bueno, había llegado la noticia de su fallecimiento. Acá está también a quien se refería Mabel como uno de sus alumnos, Jorge Femenías, con quien se hace justamente el Museo Arqueológico Antonio Tadei de la ciudad de Canelones. Y bueno, y esto tiene que ver con la línea también que decíamos, que esta exposición que hacemos, que tiene referencia claramente a lo que son las primeras mujeres en la arqueología nacional, también tomamos aquello que estaba relacionado también con la conformación de las colecciones que hoy pueden todavía apreciarse e investigarse en diferentes museos públicos del país, como las colecciones que están acá en el Museo de Antropología, pero también en otros departamentos del interior, como hay colecciones que han sido, como tú hoy nombrabas, Algali, por ejemplo, ¿no? Que hoy están en museos en el interior y bueno, y también en la ciudad de Canelones. Y esta última fotografía que puse acá, a ver si se ve un poco, me la envió hace un rato María Vera, que es una ex integrante también del Centro de Estudios. Y bueno, para mostrarles, acá está Antonio Tadei, con Betty Meger, Clifford Evans, y acá no sé si lo logran ver, voy a achicar porque si no capaz que no se ve, está Stanford que está tallando, no sé si se logra ver, no me doy cuenta si lo ven, a Stanford tallando, en una de las actividades justamente propiciadas por el Centro de Estudios Arqueológicos. Se ve correctamente. Está, bien. Entonces, y bueno, y acá damos un poquito lugar justamente a la presencia femenina, digamos, en el CEA con algunas de las compañeras que integraban el Centro de Estudios. Bueno, no sé si hay alguna pregunta concreta para Mabel o quieren hacerla después de la exposición del resto de las compañeras. El que quiera abre el micrófono y opina nomás, y si no yo, a ver si alguien quiere decir algo, o si no ya damos paso al resto de las compañeras. Perdón. Yo quisiera hacer un comentario. Sí, claro, adelante. Sí, yo aparte de ser alumna de antropología, soy integrante del GERGU, el Grupo de Estudios y Reconocimiento Geográfico del Uruguay, que hizo un homenaje a Antonio Tadei allá en el Catalán con una placa, más o menos por 1986, por allí. Integrante de ambos grupos del CEA y de GERGU era Milton Pintos y, bueno, Silvia Varela también. Simplemente eso quería agregar, que siempre en GERGU fue muy presente el nombre de Tadei, y siempre en esos homenajes, que fue justo cuando yo me integré a ese grupo en 1986, Darañez lo dirigía, hizo ese homenaje. Nada más, gracias. Si me permiten, yo solo acotar algo, si puedo. Adelante, adelante, Osvaldo. Bárbaro. De esa interesante y completa exposición de Mabel, yo agregaría que Tadei nos enseñó a todos los integrantes del CEA, yo lo integré desde el año 1972, a prescindir del coleccionismo. Él era un firme defensor de la investigación y nos inculcó, nos preparó a la recolección en caso de hacerse, ubicando el sitio de donde ese material era colectado, la marcación de todas las piezas, ubicando sitio y evidentemente las referencias de donde eran encontradas, pensando en las generaciones futuras, ¿verdad? Y además, para cualquier trabajo de investigación que se realizaba concretamente después de excavaciones y recolecciones de superficie, para que ese material quedara específicamente
bien catalogado, bien ubicado, y era fundamental. Y eso quedó grabado a fuego en todos aquellos que participamos en las actividades del SEA. Eso era una de las cosas fundamentales que Tico nos había enseñado. Solamente. Bueno, no, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Mabel, pero vamos a seguir conversando con toda seguridad. Y ahora damos paso entonces a Elena Zacone, a Jimena Blasco y a Eugenia Villamarzo, que no sé cómo se organizarán. Ustedes pueden pasar el PowerPoint y eso, no hay problema. Simplemente agradecerles, por supuesto, también a estas tres colegas. Las tres son, voy a resumir, las tres son licenciadas en antropología, especializadas en arqueología. Algunas, cada una tiene sus especialidades, y las tres son integrantes, digamos, participan de este proyecto a través de la investigación que están realizando en el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y de Patrimonio del Uruguay, justamente en la investigación sobre primeras mujeres en la arqueología. Entonces, sin más preámbulo, les doy paso a las compañeras, y bueno, y luego podremos conversar todos y hacerles más preguntas a todas. Muy bien, gracias. Yo voy a comenzar, pero le voy a pedir a Eugenia que pasen para ir guiando un poco la presentación. A mí, si querés empezar mientras... Bien, vamos empezando igual. Antes que nada queremos agradecer al museo y por supuesto en especial a Karina por esta invitación, por esta oportunidad de dar a conocer un poco este proyecto que estamos desarrollando, y también queremos agradecer a todas las pioneras, a todos los que han ido colaborando desde que comenzamos. Estas charlas también para nosotras son un poco una forma de ir comenzando a hacer un homenaje, un reconocimiento a todas las mujeres que nos precedieron, y así como Mabel, por supuesto, que sentimos nosotras que nos han ido abriendo el camino en el desarrollo de la arqueología. También, como indicó Karina en la charla de la semana pasada... Elena, ¿sí? Si podés levantar un poquito el audio porque se te escucha un poco bajo. Gracias. Bien. Ahí se te escucha mejor. ¿Mejor? Bien. Sí. Esto no deja de ser una pequeña selección que no hemos podido, por cuestiones de tiempo, porque empezamos hace poco el proyecto, no hemos podido abordar a todas aquellas mujeres que fueron parte de esta historia de la arqueología, y por otro lado es como una invitación también a seguir construyendo esta historia de la arqueología, ¿no? Con una nueva mirada. Nuestro proyecto se titula Mujeres en la arqueología, desde las pioneras aficionadas hasta las profesionales de hoy, y como decía Karina, se desarrolla en el marco del LAPU, el Laboratorio de Arqueología del Paisaje, del cual las tres somos integrantes, y que surgió como, en un comienzo como una inquietud, surgió, les cuento una anécdota rápidamente, surgió en 2019, a comienzos de 2019, porque una colega, otra compañera del grupo, preguntó en el chat de WhatsApp qué mujeres recordábamos, porque a ella le habían preguntado, a ver qué mujeres pioneras había de la arqueología. Y ahí empezó algo como a resonar entre nosotras, tiramos algunos nombres, pero lo que más nos impactó fue la pregunta, que realmente no éramos conscientes de todas las mujeres, no nos salían más nombres. Entonces, bueno, ahí fue esa semillita que comenzó a aprender en nosotras para empezar esta investigación. Que luego, en un comienzo quedó un poco aplacado, detenida, porque también, bueno, con una cantidad de otros proyectos de cada una, no podíamos dedicarle mucho tiempo,
también en cierta forma nos llamaron un poco al orden, que no nos metiéramos en nuevos proyectos cuando todos teníamos proyectos por la mitad y sin terminar, y informes y cosas sin entregar. Yo sigo aún sin entregar, por ejemplo, mi tesis de maestría, pero no importa. Pero el año pasado, con el tema de la pandemia, esto fue algo que se nos convirtió en una necesidad, más que esa primera inquietud, se convirtió en una necesidad de poder destacar toda esta historia de las mujeres que nos antecedieron en el desarrollo de la disciplina. Entonces el proyecto propone difundir y sensibilizar sobre el legado de estas mujeres y además mostrar su invisibilización dentro de la historia de la arqueología. Entonces identificamos mujeres uruguayas, tanto uruguayas como extranjeras también en muchos casos, que fueron jugando en distintos momentos un papel importante en el desarrollo de la disciplina y también, como mencionaba hace un rato Karina, en la creación de las colecciones de varios de los museos nacionales. Pásame, ¿sí me está pasando las diapos? Bueno, acá uno de los encuentros que mencionaba Mabel recién, también que vemos que hay una cantidad de mujeres, de los encuentros de arqueología del litoral que organizaba el CEA, este es del año 79, Pasajime. Ya les presenté el proyecto, la siguiente. Y bueno, también haciendo un poco el enlace con la charla que dio Mariana, la primera de este ciclo, queríamos volver sobre este tema de la mirada, ¿no? Que como una vez que identificamos lo que hay ahí, no podemos evitar verlo. Y cuando ponemos el foco en algo, eso va a ser lo que sigamos viendo. Está muy en lo que nos proponemos mirar. Y entonces, bueno, nos propusimos mirar esta arqueología que ha estado siempre muy masculinizada, como la mayor parte de las disciplinas científicas, y ponernos estos lentes violetas que nos gustan tanto para verlos desde una mirada diferente, atendiendo a las mujeres. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros objetivos de línea de trabajo? Bueno, tenemos 3 grandes objetivos o líneas dentro del proyecto. El primero es de dar visibilidad y valorizar la producción teórica y académica de las mujeres en la construcción de la antropología y la arqueología en Uruguay, y fue un poco que dio inicio al proyecto. El proyecto inició el año pasado, cuando comenzamos realmente a ponerlo en marcha, nos ofrecimos para dar una clase, por ejemplo, en la disciplina, en la asignatura de Historia del Uruguay, y ahí fue como un primer empujón que le dimos al proyecto para dar esa clase. Poquito después, o en ese momento cuando estábamos por dar la clase, llegó una invitación que recibió Eugenia también de una universidad de Argentina, que edita una revista de arqueología, y estaban por sacar un número de un dossier especializado en género, y nos preguntaban a ver si queríamos participar, y bueno, y ahí fue otro empujón que le dimos durante el verano para poder ponernos a escribir algo con los primeros datos que habíamos obtenido, y luego también coincidimos con Karina, que estaba con el museo, con este proyecto, y también, bueno, otro nuevo paso que dimos para continuar. ¿Sí? El siguiente. Bueno, otra de las líneas que hemos comenzado a indagar y tenemos esperanza de poder continuar es el tema de las mujeres en el pasado arqueológico, ¿no? Poder visibilizar desde una mirada feminista a través del análisis de los sitios, de los materiales, de los contextos arqueológicos, dar un lugar a las mujeres en nuestro pasado, tanto en la prehistoria como en la historia. Y por último, el siguiente, también está el tema de las mujeres. Queremos indagar en este tema de las mujeres en la divulgación y los contenidos museológicos. Esto también es lo que queremos comenzar a desarrollar con una perspectiva de género. Y ahora continúa Jimé con cómo hemos ido obteniendo todos los datos en la misión. Bueno, buenas tardes, gracias bueno, a Mabel y bueno, al museo y a Elena ahora por la introducción de lo que ha sido el proyecto. Justamente, bueno, da pie para comentar cómo es que hemos ido trabajando para obtener los datos, ¿no? Nos basamos básicamente en fuentes documentales
que tiene que ver con la revisión de actas, de congresos, de reuniones, de asociaciones científicas, anales, boletines, archivos también personales que incluyen fotografías. También recurrimos a la realización de entrevistas semiestructuradas, también toda la información la fuimos sistematizando, organizando en una serie de fichas fichas que son de una forma biográficas, ¿no? para cada una de estas arqueólogas y pioneras en la arqueología uruguaya, ¿no? Que como mencionaba Elena, también se incluyen en algunos casos arqueólogas, referentes del extranjero que han tenido algún impacto, ¿no? Alguna influencia aquí en nuestro territorio. Todo esto ha sido, bueno, como mencionaba Elena previamente, poniendo el foco en las mujeres, ¿no? Y haciendo una revisión de la historia y también de la historiografía, ¿no? A lo largo del desarrollo de la disciplina se han realizado varios aportes en este sentido de distintos investigadores, investigadoras, pero sobre todo investigadores varones, que bueno, han recogido, han hecho un esfuerzo por sistematizar y hacer una cronología y un relato del desarrollo de la historia del pensamiento en la arqueología en el Uruguay. Sin embargo, hemos observado que en muchos casos los aportes y las visiones de las mujeres a la arqueología no han sido lo suficientemente visibilizadas. Entonces, bueno, fue a partir de estos documentos, de estas actas, estos boletines, estas fotografías, estos relatos que hemos ido recuperando, que empezamos de alguna forma a hacer revisiones y a reconstruir un poco lo que ha sido la historia de la arqueología desde otra perspectiva. Bueno, como mencionaba Mabel también en su relato, que fue muy emotivo y que dio un pie muy importante para poder presentar este proyecto, la figura de Tadei fue muy importante, la cara visible, el conductor del CEA, bueno, una figura muy importante para la arqueología uruguaya. Sin embargo no, es decir, justamente fue el CEA una institución pionera en la inclusión de las mujeres en la arqueología, y esto lo podemos ver a través de la participación de muchísimas mujeres en distintas actividades, incluso cargos del Centro de Estudios Arqueológicos. A ver, ¿qué no me pasa? Se me trancó, disculpen. Ahí. Ay. Bien, por ejemplo, aquí estamos viendo un acta que es de la última comisión directiva del 91 al 93 del CEA, en la cual vemos que existen, por ejemplo, como titulares varias mujeres: Alba González, Celia Arbón, Blanca Domínguez, Silvia Varela, entre otros varones que también la integraban. Y lo mismo ocurre con los suplentes, ¿no? Hay una fuerte integración de mujeres, 5 mujeres en este caso, 2 varones que integraban esta comisión directiva. Pero a su vez han trabajado, han aportado muchísimo un montón de otras mujeres que de repente no aparecen en estos cargos y que sí hemos podido ir, bueno, encontrándonos con ellas en las entrevistas, pero también leyendo sus nombres, viendo caras en fotografías que muchas veces, bueno, no son mencionadas o en la bibliografía, o en algunos testimonios, pero que sabemos que estaban ahí. Por lo pronto, hasta ahora tenemos un registro de aproximadamente 15 mujeres que han hecho un aporte muy importante, tanto en actividades de campo como de laboratorio, y que también han participado de publicaciones, de eventos científicos, de comunicación científica, y que por lo tanto
estas publicaciones, estos eventos han sido también un hito en lo que tiene que ver con la arqueología uruguaya. Bueno, también, como bueno, mencionábamos hace un rato con Elena, en primer lugar vamos a mencionar que en el SEA se desarrollaron una serie de actividades de formación, por ejemplo, entre el año 1972 y 1987, disculpe, se realizaron una serie de actividades de formación y de actualización en la cual participaron algunas mujeres que fueron referentes. Por ejemplo, Antonia Rizzo, Betty Meggers, bueno, la licenciada Silvia, disculpen que me tranqué con los nombres porque son varias. Álvarez, ahí va. Bueno, en fin, una serie de mujeres que han aportado, han sido, bueno, la doctora Itale Basile Becker, que mencionaba Mabel, que su presencia en Uruguay también ha generado, bueno, un montón de actividades. Disculpen que se me está acabando la batería, así que voy a intentar apurar un poquito. Y también en este periodo no podemos dejar de mencionar a Annette Lamine-Perer o a Niad Guidón, que también han tenido un rol muy importante en esta segunda etapa que mencionaba Karina al principio, bueno, lo que tiene que ver con la misión de rescate de Salto Grande. Bueno, y aquí le doy paso a Eugenia y me voy a buscar el cargador. Buscar el cargador, porque si no quedamos sin presentación. Bueno, pasando a las mujeres, lo que nos convoca, digamos, las mujeres del SEA, algo que hemos visto es que, bueno, todas estas mujeres que participaron, estas 15 o más mujeres, todavía nos resta mucho más de investigación para poder tener un número acabado de las mujeres que participaban. Eran muy jóvenes cuando se empezaron a vincular al Centro de Estudios Arqueológicos, e incluso algunas estaban, digamos, tenían sus hijos y tenían otras actividades laborales que les impedían a veces hacer salidas de campo o participar de otras actividades junto a sus maridos, pero de todas maneras participaban activamente de las charlas que organizaba el centro, en el Museo de Historia Natural, y de otras actividades como la organización de los congresos y en el dictado de cursos. En la exposición que está actualmente en el Museo Nacional de Antropología, nosotras colaboramos con la información de algunas de estas mujeres que hemos entrevistado, pero por supuesto que estamos abiertas a poder seguir incrementando esta información. Todas estas mujeres, Silvia Varela, Marita Fornaro, Sara Campos y Mabel Moreno, han sido de alguna manera referentes para nosotras en nuestra formación. Silvia Varela inició sus estudios de arquitectura, donde conoció a su marido, y luego completó sus estudios en lenguas. Se dedicó luego a la fundación de metales y a la joyería, y junto a Mabel Moreno, que ya la conocimos, y otros investigadores e investigadoras, llevaron a cabo el primer registro sistemático de sitios de Cabo Polonio Balizas, de Rocha y la costa del departamento de Maldonado. Dentro del SEA, Silvia fue parte fundamental desde la Comisión de Publicaciones y en la organización de los congresos nacionales y los encuentros. En especial, el 7º Congreso Nacional de Arqueología, en el cual bueno, participó de la organización muy activamente y diseñó la etapa de la publicación luego también. Marita estudió y se licenció en Ciencias Antropológicas e integró la Cátedra de Antropología como docente ayudante al inicio y al mismo tiempo que realizaba además sus estudios de carrera de licenciatura.
continuó sus estudios de historia, antropología y musicología, y Marita participó de las primeras excavaciones en Salto Grande, en los sitios de Paipaso y Bañadero. También realizó prospecciones en el litoral oeste del Uruguay, Santa Lucía, Punta Espinillo, etc. Destacamos especialmente la labor que junto a su marido, su compañero Antonio Díaz, desarrollaron sobre la alfarería del litoral uruguayo, que es un referente, una publicación que es referente para todos nosotros los arqueólogos y las arqueólogas. Luego también exponemos en uno de esos paneles la biografía de Sara Campos, que Sarita, como la conocemos todos de siempre, que es argentina y fue de las últimas en llegar al Centro de Estudios Arqueológicos, que conoció cuando las personas del Centro de Estudios iban a los congresos en Argentina. De allí, cuando se exilia a Uruguay, se vincula al centro y empieza a participar en él, y además, bueno, luego de varios trámites pudo comenzar también su carrera en ciencias antropológicas con orientación en arqueología. Sara ha participado de diversas excavaciones, por supuesto, y en el proyecto de rescate arqueológico de la cuenca de la Laguna Merín, en Rocha. Sara es pionera en los estudios de paleobotánicos en Uruguay y aún continúa su labor de arqueología desde el Centro de Investigación Regional Arqueológica y Territorial, el CIRAT, de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Educación y Cultura, junto a Laura Beovide. Bueno, de Mabel Moreno no les voy a hablar porque está aquí presente, prefiero que hable ella misma, ya se presentó con su exposición. Mabel es diría yo que además de una gran antropóloga, una escritora, y escribe muy bien. Algunas de estas mujeres entonces que integraron el Centro de Estudios Arqueológicos fueron continuando su formación universitaria cuando se creó la carrera en 1973 en la licenciatura en Ciencias Antropológicas, pero como ya vieron con Mabel o Marita Formaro, siguieron su carrera en la antropología social. Otras siguieron su interés en la arqueología desde otros lugares cuando se disolvió el SEA, por ejemplo, como mencionaba Mónica, dentro del grupo de estudios de reconocimiento geográfico del Uruguay, el GERGU. Si querés, pasá, Jimé. Sí, pasé. ¿No se ve? A ver. No. Ahí. Disculpen. Un hito en la participación de las mujeres en la arqueología, creemos que es el desarrollo de los primeros congresos nacionales, y de todas maneras nos queda aún por estudiar la participación de estas mujeres en los congresos regionales, tanto en los congresos nacionales de arqueología argentina como de la Sociedad de Arqueología Brasilera. En estos congresos, estas mujeres digamos, porque al principio de las publicaciones siempre van a firmar como, digamos, con el D, ¿no? Empiezan a aparecer en las publicaciones como autoras, y son los primeros trabajos, por ejemplo, que vemos de Mabel o de Silvia, también de una que no hemos mencionado, que es Cristina Rouco, que también tiene varias publicaciones, junto a Antonio Díaz sobre cerámica. Y, por ejemplo, en esos congresos nacionales también va a aparecer la publicación de Leila Tuyá, que habló Karina en la charla anterior. Una mención especial merece el desarrollo del 5º encuentro de arqueología del litoral de 1977 de Fray Bentos, que va a tener amplia presencia femenina, no solo como expositoras, sino también como asistentes, y allí van a aparecer, por ejemplo, las nobles estudiantes de la carrera de la licenciatura en antropología, y de las cuales vamos a estar hablando en la charla del jueves que viene. Después van a haber también publicaciones en ese encuentro de las arqueólogas argentinas que tenían gran vinculación con nuestro país, y que ya mencionó
Jimena, María Amanda Cagiano, la doctora Antonia Rizzo y otras. Bueno, después, si querés pasar. Este es un ejemplo de uno de los seminarios, de los 12 seminarios que organizó el Centro de Estudios Arqueológicos en 1982, con se ve a Lautaro Núñez, de la Universidad de Atacama, Chile, y se puede ver también a Jorge Baeza, creo que no, porque está tapado, lo tendríamos que, no sé si lo ven porque está a la derecha de la pantalla. Si tienen las ventanitas abiertas ahí no lo van a ver, pero pueden moverlo. Y está Jorge Baeza, que es fundador del Centro de Estudios Arqueológicos y docente de la carrera de Antropología, junto a los y las estudiantes de la Facultad de Humanidades, que después van a ser los primeros y primeras egresadas de la carrera. Bueno, si querés pasa la siguiente y vamos terminando. Digamos que para terminar queríamos mencionar la profunda influencia que tienen algunos trabajos de estas arqueólogas para nosotras, de alguna manera, tanto para Elena, para Jimena o para mí, el trabajo de Mabel y de Silvia Pintos ha sido un referente, un antecedente fundamental para todos nuestros trabajos, y bueno, entonces también esto es, además de un reconocimiento, un agradecimiento por esos trabajos y por supuesto porque Mabel pueda participar de esta charla, le agradecemos mucho. Agradecerles a todos y todas quienes nos acompañaron ahora en esta charla y los invitamos a comentar, a preguntar y sobre todo a colaborar con esta investigación que recién, lo que decíamos, recién estamos empezando. Muchas gracias. Bueno, mis disculpas por los problemas técnicos, antes que nada. Pero bueno, son cosas que pasan en la virtualidad. Bueno, primero de todo, agradecerles por la linda ponencia a Elena, a Jimena y a Eugenia. Igual tenemos la próxima, que es el cierre del ciclo. Y bueno, y ahora quien quiera opinar, participar, hacer preguntas, aprovechen que tenemos a las investigadoras, sí, a Mabel, que, por ejemplo, en realidad la otra vez vino Mabel hace unas semanas atrás a ver la exposición. Y ahí, bueno, me contaba un poco cómo había sido la primera vez que había ido al Cabo Polonio hace muchos años, y está, y es una narrativa súper interesante porque, claro, es una realidad que no tiene nada que ver con lo que es ir hoy al Polonio o ir hace 20 años, ¿no? O sea. Exacto. En aquel momento, la primera vez que fui al Polonio fue el 1 de mayo de 1969, pero no se imaginan lo que costó poder llegar. Porque yo había leído sobre fines de los años 60, principios del 70, Isidro Mas de Ayala había escrito "Y por el sur, el Río de la Plata". Y ahí él va describiendo toda la costa, desde Soriano, el Río de la Plata, y llega a Rocha. Cuando llega a Rocha, yo soy rochense, dije, no puede ser que yo no conozco este punto, Cabo Polonio. Y además, interesantísimo lo que él describía, porque él había tenido que entrar caminando, como entrábamos todos en los primeros tiempos, varios kilómetros, que son aproximadamente 8 o 10 kilómetros, caminando por los arenales, hasta llegar allí. Y bueno, él había llegado muerto, extenuado, quería dormir, y el farero hacía 3 meses que no veía gente. Entonces el farero quería hablar y él quería dormir. Entonces fue interesantísimo todo eso. Y al final, a través de ese relato, mi interés por Cabo Polonio. Y no lograba que nadie me supiera decir cómo llegar a Cabo Polonio. Nadie sabía. Entonces, en aquel entonces no existía el Ministerio de Turismo.
sino que solamente había una dirección de turismo. Fui allí, ningún funcionario de la dirección de turismo sabía dónde quedaba Cabo Polonio. Y un señor muy mayor, que había, uno de los pocos funcionarios, me dijo, mire, yo creo que usted tiene que ir con un vehículo a tracción, pero no le sé decir el camino para llegar. Y bueno, y por esas casualidades, hablando con el zapatero de la vuelta de casa, el zapatero era de Castillos. Y él no solamente era de Castillos, sino que tenía el teléfono de don Benicio Pereira, que era el único carrero que ingresaba al Polonio. Bueno, hubo tanta gente interesada para ir que éramos como 10 personas las que fuimos. Y cuando llegamos allá nos enteramos que don Benicio tenía solamente un carro en el que más de 4 personas no entraban. Entonces entraron en el carro las personas que tenían más dificultades para caminar y nosotros entramos caminando. Y bueno, y desde esa vez nunca más me aparté del Polonio, seguí hasta ahora. Y bueno, y ahora ha sido todo lo que se ha trabajado sobre Cabo Polonio ha sido buenísimo porque me llamó el intendente Alejo Umpierres para plantear que el proyecto, un viejo proyecto que nosotros tenemos con Carolina Di Bueno, que Carolina está en Italia y tiene un doctorado en arqueología subacuática, y Cristina Montalbán, que es del Museo Naval. Entonces, ella tiene muchísimas investigaciones sobre todos los barcos hundidos. Entonces, desde los años 2000, tenemos el proyecto de Museo y Parque Subacuático para Cabo Polonio, que el intendente se ha comprometido que lo quiere sacar de cualquier forma. Fue hasta Cabo Polonio, él solo, a ver qué posibilidades había, en qué lugar instalarlo, y la vieja planta que fue del SOIP y luego de ILPE, aparentemente sería el lugar donde piensa instalar. Así que la próxima les cuento qué pasó, si realmente sale o no ese museo, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Silvana, ¿hay preguntas en el chat? Sí, hay un par de preguntitas en el chat. A ver. A ver. Pregunta Wanda Neves, si hay registros de alguna mujer negra, afro-uruguaya o que sea india en la antropología en años pasados. Yo no conozco a ninguna. Bueno, es una pregunta compleja porque ahí depende desde lo fenotípico hasta lo genotípico, y veo que está Mónica Sanz, así que si Mónica Sanz quiere contestar. Yo la verdad no recuerdo. Recuerdo estudiantes afro, y sigue habiendo estudiantes afro, digamos, afro-uruguayas. Pero bueno, indígena también ahora es un concepto muy vago que está creciendo mucho. O sea que ahora es muy posible que haya gente que se autoescribe a indígena y que también, pero básicamente que yo recuerde estudiantes, no recuerdo investigadores o ni siquiera aficionados que pudieran autodeclararse, que yo recuerde, ni en el CEA, ni docentes, ni investigadores, que yo recuerde, no. Si me dicen, por ejemplo, bueno, Nied Guidón es bastante oscura, pese a su nombre, pero de brasileña, ¿verdad? Lo mismo algunos otros especialistas que sí vinieron de Brasil, básicamente, que ahí sí, pero digamos, uruguayas, no, honestamente no recuerdo. Bueno, es una buena investigación para hacer y para ver justamente resultados, así que se puede seguir también por ese camino. ¿Alguna otra, Silvana? Perdón, Karina. ¿Sí? ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí, adelante. La doctora Mónica Sanz, hoy responsable del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad, fue socia en sus inicios, era muy jovencita ella, del CEA.
integró directivas, ¿sí? Por tanto, es un homenaje también integrarla a ella en estas mujeres pioneras, que obviamente integró el Centro de Estudios Arqueológicos, ¿verdad? Y también hay dos mujeres integrantes del CEA que también han tenido participación, y sobre todo Nelly Salinas, antropóloga social, que hizo un estudio muy interesante sobre la colectividad gitana montenegrina. Inclusive ella ha participado viviendo en esa comunidad de largo tiempo, y hay una interesante investigación sobre esa temática, ¿verdad? Y otra de las mujeres que también integrando en el CEA es la doctora Yubarán Vespali, esposa de el fallecido Consens, Mario Consens. Ella en su temática, es médica, también ha participado, y creo que la vi integrando el chat temprano, no sé si está ahora, también integrante del CEA, y acompañaba a Mario en sus investigaciones, y ella en su temática también ha hecho investigación antropológica sobre esa temática. Era nada más. Yubarán te estaba levantando la mano de hacía rato. Sí, yo levanté la mano ahora también. Me equivoqué, Yuba. Adelante. Bueno, bien. Moira Sotelo hace rato que levantó la mano también. No sé si querés. Silvia, va a hablar Yubarán. Ah, bien, bien. Adelante, adelante. No sé si oye. Yubarán, No tiene audio. Pensé que estaban en orden de a quienes habían levantado la mano. Bueno, primero que es un gusto ver todas esas figuras que como Mabel, que para mí es muy, muy querida y que la considero una amiga, de aquellas épocas. Yo en el CEA era solamente espectadora, concurría a las reuniones, pero el CEA fue la base de un montón de actividades tipo congreso, en las cuales tuve la suerte de poder participar, y bueno, de alguna manera eso hizo que... Hola Osvaldo. Hola. Eso hizo que pudiera poner lo que yo tenía de formación científica en algunas de las investigaciones primeras, las que se publicaron en aquella época que todavía no estaba la facultad, que todavía no habíamos ingresado a la facultad. Hubo algunos trabajos, yo participaba aisladamente en las tareas de campo, ahí participaba como peón, pero en laboratorio sí trabajé bastante, incluso en algunas de las presentaciones tuve una participación en la que se respetaban las reglas de autoría, es decir, si yo aparecía como autora es porque había trabajado como autora, ¿no? Pero son historias muy queridas de un grupo de personas que estimulaban muchísimo a lo que fuera la investigación científica, aún en aquella etapa preacadémica, que después lamentablemente en algún momento despertó una cierta rivalidad o enfrentamiento entre los aficionados que habíamos estado en el CEA o los aficionados a la arqueología de las distintas instituciones no académicas y la formación académica. Pero de alguna manera el método científico con el que se trabajó desde el CEA, ese no coleccionismo que acaba de mencionar Osvaldo, me parece muy importante, y creo que realmente ahí hubo una participación grande de las mujeres que estaban en el CEA, y que todas contribuyeron a esos momentos pre-facultad, ¿no? Por ahora nada más, pero me puse a disposición en el chat por si llego a encontrar alguna foto que sea relevante de la actividad del CEA. No sé si tengo fotos de eso, pero bueno. No importa, Yuba, igual te vamos a estar llamando. ¿Está bien? No teníamos tu contacto y bueno, la verdad que nos agradecemos mucho y nos alegramos mucho de que puedas estar aquí presente en la charla.
es un gusto escucharlas a ustedes, porque cuando uno llega a los 80, realmente ver que la gente joven tiene tanto interés por las cosas que se hicieron en otro momento y que no es aquello que decía, Vidar de los edénicos, ¿no? De que surgían de la nada. Yo creo que el SEA fue muy importante realmente para la formación de todos los que como formación académica estábamos en la facultad con otro sueño, ¿verdad? No de arqueología el mío, de antropología social, pero bueno, pero de alguna manera el SEA fue inspirador. Gracias. Muy bien, gracias, Tubarán. Moira, si querés tomar la palabra, así seguimos en el orden. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Moira Sotelo, yo soy arqueóloga. Quería, bueno, saludar por la actividad, me parece una iniciativa buenísima, una oportunidad, por un lado, para conocer a Mabel Moreno, bueno, ver conectada a Marita Fornaro o a Yu Arandt, gente que no conocía más que de los textos. También felicitar a mis compañeras más jóvenes por esa sistematización y esas fotos de esas mujeres que me encantó, y todavía, bueno, no fui al museo, que también está en esta actividad, y felicitarlo también, a ver la exposición, me parece re importante. Me gustó escuchar a Mabel, también me gustó cuando contó la parte de Polonio, porque bueno, Tadei, si bien es una anécdota más, a los pioneros, a Tadei, a Figueiras, a quien sea, los tenemos más presentes, mucho más, sabemos quiénes son, pero a ustedes no, y son para mí igual de importantes, yo qué sé. Entonces en eso me encantó poder conocer, aunque sea a través de la virtualidad, a Mabel Moreno. Es un nombre que resonaba siempre ahí, y bueno, que me parece muy importante. Me sorprendía nombres que algunos no conocía, de los que mencionaron las colegas, y animarlas a seguir, porque creo que es un tema de visibilidad también, que los varones hayan trabajado más, sino que bueno, de alguna manera quedaron más presentes. Y alguna otra cosa que quería decir, pero bueno, ahora se me pasó, y es el primer día que me puedo conectar, porque bueno, no había podido la semana pasada, y ahora agarré a Mabel 6:15, vine corriendo de trabajar para poder conectarme. Bueno, y saludos para todos. Muy bien, muchas gracias, Moira. Mónica. Primero agradecerle a Osvaldo, tanto tiempo que no nos vemos, la mención, sobre todo la mención de Nelly. Y yo fui de las que hizo al revés, ¿verdad? Porque yo empecé con la facultad, yo no había estado vinculada a la arqueología antes de entrar a la facultad, y fue a través de la facultad que llegué al SEA, no al revés, que la gran mayoría creo que primero estaban en el SEA y después se vincularon a la facultad. También recordar un poco que yo fui una sola excavación con Tico Tadei, que fue el Yaguarí, que creo que éramos dos mujeres, Verónica Luongo, que después se fue para Estados Unidos, y yo. Estaba Tico, y que nos llevaba era Caorsi, que era de la zona, ya íbamos con el Volkswagen de Caorsi, nos quedábamos, por supuesto, en esa zona de Yaguarí. Cuando tocó el momento de publicarlo, Tico no quiso figurar, me dijo que tenía que hacerlo yo, o sea, y que publicarlo yo y con mi nombre, cosa que me parecía que él tenía que ir, porque era el que había hecho todo. Yo había ido de pinche nomás, pero bueno, era su forma de hacer, de no figurar, por ejemplo, en las publicaciones, ¿verdad? Y la otra cosa que, bueno, me decía había muchísimas parejas, ¿verdad? A veces la que llevaba la parte más activa eran las mujeres, a veces eran los hombres de una pareja, pero había muchas parejas, no era mi caso, ni Nelly, pero muchas otras sí, la propia Mabel, Yua, Sara, ¿verdad? Que eran las parejas que estaban, Osvaldo, estaban integrados como dúo, ¿verdad? Y tiraban los dos siempre en las parejas, eso era algo interesante también, o bueno, Pinto. Así que bueno, un poco de recuerdos de aquella época. Y sí, es verdad que después lo que decía Yuba, ¿no? Que cuando nos fuimos recibiendo, después ya estábamos entrando ya como docentes, ahí se empezó a
complicar, y yo no me acordaba hasta qué año había estado, decía hoy Mabel, hasta el 89, claro, sí, justo 4 años de los primeros, no, poco más de los primeros egresados, ¿no? Del 83, 6 años de los primeros egresados, que primero fue Mario y después Bubi y yo al poquito tiempo de Mario. O sea que realmente sí, siguió un tiempo, pero sí, con mucho entusiasmo. O sea, bueno, los primeros congresos eran todos organizados. Después hubo un vacío, por ejemplo, de congresos que fue una pena, porque venían siendo sumamente regulares. También estuve yo ahora había mostrado al chileno, se me fuera el nombre, Canoso, ahí. Bueno, en esa foto que aparecen varios, aparece Susana, Cavellini, aparecía, no me acuerdo qué más, bueno, después estaba, Baeza, Melgar, no me acuerdo quién más, vi así rápidamente la foto reconocida. ¿Perdón? Lautaro Núñez, Lautaro era arqueólogo. Pero sí hubo varios cursos organizados re interesantes del CEA, bueno, un poquito, nada más, me callo. Gracias. Gracias, Mónica. Marita Fornaro. Bueno, en primer lugar, la satisfacción de ver aquí a Mónica, obviamente la veo más, pero ver a Osvaldo, por ejemplo, que hace muchísimos años que no lo veía, un placer, y ver a Yuba, por ejemplo, aquí. Yo quería mencionar algunas cositas que quizás sean la parte un poco más personal, y que a mí me conmovió mucho que Eugenia me conectara, porque ya no me pensaba como una mujer pionera de la arqueología, y que me ha conectado en un momento muy especial de mi vida, porque acababa de perder a Antonio. Entonces era una cosa bastante especial para mí que me recordara. Y en ese tono, Mabel habló de las conferencias que daba el CEA Sala Llena, y yo llegué desde la licenciatura en Historia, y quería marcar que había otras mujeres que eran estudiantes de Historia que estaban en el CEA. Se me ocurre el nombre de Estela Ibarburu ahora, pero sé que había más. Y que habíamos comenzado en el 71 a estudiar Historia, y yo, por ejemplo, un día vi el anuncio de y yo estaba interesada en antropología cultural, pero vi el anuncio de una conferencia que daba Wilder Mergal y Antonio Díaz. Y fui, y quedé absolutamente deslumbrada por ese mundo que ahora me hace gracia, porque Wilder fue una persona muy cercana a nosotros, y el otro era Antonio. Y yo decía, ¿cómo sabe esta gente de un mundo que yo no sé nada? Tengo que acercarme a este mundo que era el CEA. Y ya, desde esa tarde, esa noche que escuché una de las conferencias, el papel que tuvieron esas conferencias, porque esas conferencias, por ejemplo, a mí me revelaron que ese mundo que yo solo miraba en bibliografía, porque me interesaba desde siempre, estaba allí al alcance de la mano a través del CEA. O sea que yo llegué desde la universidad, pero desde la licenciatura en Historia, como otras mujeres que quizá habría que ubicarse y que son ubicables ahora. Y para agregarles algo de esa épica que hablaba Mabel, que también me resulta, ahora uno lo ve desde tan lejano en el tiempo, cuando yo entré en facultad en el 71, tenía una materia con Eugenio Petit Muñoz. Y Petit Muñoz habló de arqueología uruguaya, habló de aquel trabajo de la vivienda charrúa, que yo recuerdo que fui a la Biblioteca Nacional y lo copié entero porque no se conseguía, lo copié a mano en la Biblioteca Nacional. Y él hablaba de yacimientos en Atlántida. Petit debía tener 70 largos y yo tenía 18. Y yo luego en la clase le pregunté dónde estaban esos yacimientos para ver si se podían encontrar. Todavía no estaba conectada con el CEA. Y él me dijo, saliendo del único hotel que hay en Atlántida. En ese momento en Atlántida había una cantidad de hoteles. O sea, las cosas un poco épicas de esos comienzos donde uno estaba buscando el camino. Y esa épica de encontrar el Cabo Polonio para Mabel o a Bañadero, con Austral, con Tadei, y con los que estábamos en ese momento en el CEA, para mí, que me habían encargado, por ejemplo, encontrar las carpas para ir, yo no entendía nada de eso, y decía, ¿cuáles eran las carpas en el sótano de humanidades, etcétera? Era todo un mundo de ganas de trabajar tan impresionante, que si eso que mencionó Yuba, de que después un poco se separaron los profesionales de los aficionados, fue una verdadera pena, porque en ese momento nadie se fijaba qué carrera estaba haciendo nadie, sino que el ansia era aprender y hacer las cosas de la manera más científica posible.
Y esa, si bien algunos de nosotros veníamos de facultad con esa formación científica, esa rigurosidad la dio Tico. Entonces, es lo que yo quería decir, que en la parte de arqueología, Tadei fue fundamental en ese sentido, y que algunos de nosotros, por ejemplo, Cito Antonio, tenían esa rigurosidad de cómo recoger las cosas, lo que mencionaba Osvaldo, cómo fijar, cómo cuidar, cómo excavar de la manera más cuidadosa posible con el poquísimo dinero y las pocas herramientas que teníamos, porque Tico lo había enseñado. Era lo que quería decir, y agradecerles de estar presente en esto. Bueno, no hay más manos levantadas. Si alguien más quiere hacer algún comentario. ¿Puedo comentarles algo? Sí, claro, adelante. Los integrantes hoy que vamos quedando del CEA, tenemos un proyecto en mente que ojalá lo podamos concretar, que es homenajear a Tico y al Centro de Estudios Arqueológicos en una publicación mostrando su historia. Todo lo que acá apareció y muchas cosas más que están todavía, digamos, en papeles, nuestra idea es mostrar la historia del CEA en una publicación. Así que estamos en eso enfrentados y pensamos que lo vamos a lograr. Pasando esta época difícil, pero es un anhelo para homenajear a Tico fundamentalmente y a todos quienes de una manera u otra participamos en esa actividad. Solamente eso. Y gracias por permitírmelo. Bueno, esperemos que ese anhelo se concrete. Exacto, ojalá saquen el volumen. Bueno, no sé si hay alguna... ¿Yuba estaba levantando la mano? Sí. Sí, perdón. Solo muy pequeño para decirle que posiblemente, en primer lugar, que la colección de la biblioteca de Mario fue al Museo Tadei, lo que estaba en español o portugués, y que todavía encontré ahora, en algún momento, me quedó algún manuscrito, un par de hojas manuscritas por ti, que me gustaría después que Osvaldo me pase para podérselas hacer llegar cuando yo regreso en septiembre a Montevideo, y me gustaría hacérselas pasar porque pienso que para esa recopilación es algo manuscrito por Tico, que de pronto no sé si lo ¿Cómo tienen. no, Yuba? Por supuesto que es valioso. Todo, aquellos que puedan colaborar con material, bienvenido a ver, porque es una historia vivida durante muchos años y tenemos esa aspiración. Gracias y me pongo en contacto contigo dentro de un par de meses, ¿sí? ¿Me pasaría los 3 libros esos? Bueno, simplemente no hay más preguntas, a ver si hay alguien con... Mónica, tú estás con el micrófono abierto, pero no sé si es porque querés hablar o... No. Me olvidé de apagarlo, perdón, no, ya bajé la mano y todo, me olvidé de sacar. Solo saludo. Hola Elian, ¿cómo estás? Pero además a las que veo menos también, Mabel, Yuba, Marita. Elian. Esto queríamos, encontrarla. Sí, bueno. Los encuentros virtuales de gente que no nos vemos hace años, algunos más, otros menos. Si tendremos cuentos, si tendremos. Muchos no se pueden hacer, Elian. Muchos no. Con el tema la dinero... lasca chismosa de No, yo quería sacaba marcar la una lasca cosa. chismosa. Mónica, yo quería marcar una cosa, que algunas parejas llegaban al CEA y otras parejas se armaron en el CEA. Me imaginé, el caso de Sara me imagino. Creo que, no sé si Sara y Wilber no se hicieron pareja en Chile, creo. Pero en el caso mío sí. Yo había visto a Antonio en clase, pero no, yo llegué casada, creo. O sea, hay muchas
pero algunas parejas se armaron en el SEA y en Ahí humanidades. sale cortado. Ay, no, algunas parejas se armaron en el SEA o en humanidades. Y es interesante que hubo varias parejas trabajando. Sara y Wilder, Sara Campos y Wilder Melgar, se conocieron en una excavación del SEA, cuando en el año 73, en Salto Grande. Allí ella venía de Buenos Aires, estaba con gente que venía con Ina Rizzo a la excavación, venían a compartir y a participar, y ahí se conocieron. Y de ahí no se separaron nunca más. Ahí se armó una pareja, una de las tantas. Bueno, decirles que espero que a la brevedad, estamos esperando un poquito, pero para inaugurar la exposición, y bueno, y espero que esto mismo que se dé acá, que se está dando acá, está muy bueno y que creo que es lo mejor de todo esto, podamos hacerlo presencialmente con un café o algo más de por medio en el museo en unos días. Aprovecho para pasar un reclame nada más. Nosotros en nuestras redes y en nuestra web subimos todo el tiempo investigaciones relacionadas con el acervo del museo, pero también con investigaciones en general de la arqueología. Y Mabel amablemente nos trajo 3 libros de su autoría, así que algunos los vamos a estar escaneando y los vamos a estar subiendo a nuestra red, así que los vamos a poder compartir. Decir también que este año se cumplen 40 años del Museo Nacional de Antropología, y bueno, que estamos muy contentos por eso. Ahí también veo a María Vera, que también fue una ex participante del SEA, y bueno, hace un año, poquito, ella nos donó también materiales, y bueno, esto justamente como museo, algo que es muy importante para nosotros, que es la conexión académica, pero también la conexión afectiva y la conexión que todo eso puede darnos para hacernos mejores profesionales y mejores personas también. Agradecerles simplemente a todos por haber compartido esto. Nos queda una última charla que también la van a ofrecer Eugenia, Jimena y Elena, con la participación de las últimas 4 homenajeadas. Son 5 las homenajeadas, pero bueno, van a poder participar 4 nada más. Y bueno, nada más. Nos vemos en este mismo canal el jueves que viene a la misma hora. Y agradecerles que hagan posible que estos encuentros sean ricos para todos. Muchas gracias. Y muchas gracias, bueno, Mabel, que se vino hasta acá, a todas y por supuesto a las ponentes, pero bueno, Mabel, gracias a ustedes por esto. Bueno, recibirnos. Muchas gracias, Karina. Y gracias. Gracias a todos que pudieron participar. Esperamos encontrarnos pronto también. Sí, bueno, el nombre de mis compañeros, que hay muchos compañeros nuestros del museo que están conectados, además de Silvana, que es la que está llevando adelante esto. Bueno, en nombre de los compañeros del museo, bueno, gracias a todos y nos vemos prontito. Muchas gracias. Hola, buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Jueves que viene. Chao.